Pues bienvenidos nuevamente a República Laica. Estamos acompañados en esta ocasión por la doctora Ingrid Brena del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien es una experta en temas de bioética y en temas que están relacionados precisamente con lo que vamos a discutir hoy sobre la cuestión de la vida, el aborto. Y también nos acompaña la maestra Regina Tamés, quien es abogada, activista, directora de GIRE, que es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que es esta gran organización que ha ayudado muchísimo a las mujeres precisamente para defender su derecho a decidir sobre su cuerpo. Pero antes de platicar con ellas, vamos a ir a un pequeño reportaje introductorio de actualidad que nos va a permitir precisamente retomar esta discusión. Pese al establecimiento constitucional de nuestra República Laica, la influencia de la jerarquía católica en México todavía se puede observar en muchos estados del país, ya que en 18 entidades al menos contemplan la protección del derecho a la vida desde el momento de la fecundación. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la constitucionalidad de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en el Distrito Federal en abril de 2007 fue el punto de partida para que entidades federativas limitaran o prohibieran el avance de ese derecho en sus disposiciones constitucionales. Es el caso de Coahuila en 1989, Chihuahua en 1994, Morelos y Baja California en 2008, y Colima, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán en 2009. Cuyas constituciones locales se manifiestan a favor de la protección a la vida desde el momento de la concepción, rechazando y penando la práctica del aborto. Pues como hemos visto, no todo el mundo está de acuerdo en esta idea del derecho a la vida. Ustedes quizás nos puedan ayudar a esclarecer el punto. ¿Qué es este famoso derecho a la vida en donde pues, todo el mundo está de acuerdo? Porque todo el mundo está de acuerdo en que tengamos el derecho a la vida, pero luego de ahí en adelante ya nadie está de acuerdo en qué significa o qué quiere decir, o una vez que lo puntualizamos o que lo tratamos de concretizar, se vuelve mucho más complicado, ¿no? Bueno, pues el problema, el derecho a la vida pues es incuestionable, es un derecho reconocido en todas las disposiciones internacionales y nacionales. El problema es cuándo es el inicio de la vida, ¿sí? Ahí es donde nos centramos en la problemática, a partir de cuándo vamos a proteger la vida. Y es ahí donde empieza el problema, cuándo se inicia la vida. Para las gentes conservadores y con ideas religiosas, creen que en el momento, y además hay una confusión entre los términos concepción y fecundación. Concepción significa que la mujer queda embarazada, ¿sí? Es algo que le acontece a la mujer. En cambio, la fecundación es el encuentro entre los elementos masculinos, el espermatozoide con el óvulo, y es donde ocurre la fecundación o fertilización. Entonces, de empezada, cuando hablan de la concepción, pues es distinto a la fertilización. Entonces, pues quienes están defendiendo la vida desde la concepción, pues les falta conocimiento de qué significa el término concepción. Y sin embargo, insisto, ahorita estábamos platicando con Marta Tagle precisamente, se han introducido en las legislaturas locales, en las legislaciones y en los códigos penales aberraciones en el sentido de que no se está hablando de algo concreto, científico, informado, y sin embargo ahí está en la legislación. ¿Qué resultados concretos ha tenido esto? Porque a mí me da la impresión de que hay una enorme confusión en los estados acerca de qué significa ese derecho, y las que están, digamos, pagando los platos rotos de esto son las mujeres, como siempre, ¿no? Regina, sí. Tú dame una idea de lo que conoces sí. al respecto. Pues creo que justamente en esta misma tónica de la falta de conocimiento estamos en un nivel de ausencia de discusión más allá de lo ideológico, más allá de lo religioso, de lo moral, de una discusión jurídica en donde estas ideas se plasman en una ley que rige a toda una república laica.
Y hay una confusión efectivamente en de quién es titular de derechos. Sin duda el derecho a la vida se tiene una vez que uno nace, y eso no lo dice Gire, lo ha dicho la propia Corte Interamericana, la Suprema Corte aquí en México, a diferencia de un embarazo que inicia con la implantación, que sin duda es un bien que es jurídicamente protegido, que requiere de esta protección del Estado, un embarazo deseado. El Estado tiene que garantizar control prenatal, buen nutriente para las mujeres. Digamos, no estamos hablando de que no nos importa esa concepción, pero sí es una cuestión diferente, ¿no? ¿Quién es titular? Tú no puedes proteger un producto si no proteges a la mujer, y eso es algo que hay que estar, digamos, repitiendo todo el tiempo, pero sí es cierto que fue una estrategia política de los grupos conservadores de decir, ¿qué es lo que podemos hacer para que no pase lo que pasó en el Distrito Federal? Pongamos la protección a la vida desde la concepción. Ahí se empieza toda la confusión, porque se reconoce con personalidad jurídica a ese embrión cuando realmente como titular de derecho, pues solamente cuando naces, aquí y en China. Digo, y Alemania es un país que tiene despenalizado el aborto y tiene la protección de la vida desde la concepción. No son cosas peleadas, pero aquí no se entiende porque se empieza a confundir con esta discusión. Y creo que, como tú dices, lo grave es que las mujeres con menos recursos económicos, de información, que viven en zonas rurales, que no conocen realmente qué es lo que pasa en términos de interrupciones de país, son quienes están siendo perseguidas y denunciadas por el delito de aborto, cuando nuestro país todavía tiene estas causales, todavía... Exacto, es lo que iba a decir. Sí. ¿Qué sucede cuando en un estado de la República existen una serie de causales que permiten despenalizar el aborto? Por ejemplo, por violación o por peligro de la madre, y meten ahí de repente esta cosa del derecho a la vida, y están las dos cosas, y siguen vigentes las dos cosas, ¿no? O sea, no son contradictorias, o sí, o qué pasa, digamos, ¿no? Yo te diría que depende de la Constitución. Hay unas que explícitamente dicen que se le da personalidad jurídica al embrión. Ahí estamos en un estado en donde hay una contradicción en lo que dice la Constitución y las causales de aborto, pero por una mala técnica legislativa. Tú tienes que entender esa protección a la vida desde la concepción como esta protección constitucional que nos dice la Suprema Corte, proteger a la mujer para que ella que quiera continuar su embarazo, entonces sí le des el acceso a los servicios de salud. Pero lo cierto es que sí sigue habiendo causales. El problema es que desde antes de esta protección a la vida no se implementan las causales. Una mujer que es víctima de violencia sexual es un viacrucis para poder presentar la denuncia, que le den la autorización, luego ve a la Secretaría de Salud, hay médicos, no hay médicos, son objetores de conciencia. En fin, se ha generado lamentablemente una desinformación que sí afecta a las mujeres, sí hay muchas más denuncias. Después de las reformas que protegen la vida. ¿Denuncias de qué tipo? Denuncias de aborto. Antes de las reformas de protección había alrededor de 63 denuncias anualmente. ¿En todo el país? Exacto, y ahora se triplica el número a partir de esta confusión que los médicos ya no saben si porque está protegida la vida desde la concepción, realmente ya no hay causales ni para aborto cuando esté en riesgo la vida. Y las chavas están llegando a los servicios y están siendo denunciadas por el propio personal de salud, violentando obviamente el secreto profesional. En lugar de atenderlas, le dan vista al Ministerio Público y las denuncian. Entonces, sí ha tenido consecuencias lamentablemente graves en las mujeres pues más desfavorecidas y que generalmente viven mayor vulnerabilidad. Y a nivel nacional, ¿hay contradicción entre una legislación federal y la legislación de los estados? ¿O el hecho de que no haya un código penal federal también está afectando eso? Pues sí, mira, nuestra Constitución obviamente para nada habla no se refiere ni siquiera al derecho a la vida de una manera directa, sino de una manera indirecta. Pues menos aún va a hablar sobre la protección de la vida desde sus inicios y considerarlo. O sea, ¿qué dice la Constitución? Eso, pues, no dice nada en concreto, sino todas las garantías individuales, todos los derechos que reconoce la Constitución se refieren de una manera indirecta al derecho a la protección de la vida, pero no está de una manera explícita. Ahora, ¿qué pasa con estas constituciones locales? Pues podrían decirse que no se apegan a la Constitución.
Porque porque van más allá de lo que dice la Constitución, o sea, no se apegan y podrían ser declaradas inconstitucionales. Creo que hubo el caso de Aguascalientes, que se hizo un amparo para decir que la legislación de Aguascalientes no respetaba la Constitución General de la República. Sin embargo, esto llegó a la Corte y a la hora que el Pleno estuvo decidiendo, no se llegó al número suficiente de ministros, de votos, para considerar que formaba jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, no tuvo consecuencias jurídicas. Okay. Y esto depende mucho de la conformación de la Corte. ¿Sí? También qué tan conservadores o qué tan liberales son los ministros de la Corte. Ahora, ustedes dijeron algo que me gustaría matizar, que es que las concepciones religiosas están en contra del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, o parecería que todos los que tienen opiniones religiosas están en contra de ese derecho. Pero yo he visto que hay personas muy religiosas, católicas, como Católicas por el Derecho a Decidir, como un ejemplo, u otras organizaciones religiosas, incluso protestantes, o de otras, digamos, de otro tipo de creencias religiosas, que no necesariamente están en contra del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. Estoy pensando en la iglesia luterana, estoy pensando en iglesias que tienen una tradición más liberal, lo cual quiere decir que no necesariamente es un problema de religioso contra no religioso, porque la mayor parte de las mujeres en México pues son religiosas o tienen convicciones religiosas, y eso no les impide, sin embargo, en cierto momento, tomar una decisión de acuerdo a lo que su conciencia les dicta y acudir a una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Lo cual nos pone en otra, digamos, me hace preguntar otra cosa. ¿Quién dentro del mundo religioso es el que encabezó? Porque por lo visto aquí hubo una especie de organización, porque yo nunca había visto tantos estados de la República legislar al mismo tiempo tan parecido, ¿no? Pues yo creo que tienes razón. Creo que incluso dentro de la propia Iglesia Católica, que se podría decir que es la que más activa ha sido en contra de la interrupción del embarazo, ha habido manifestaciones en donde se habla de que es una decisión a conciencia y que nada, o sea, una decisión personal tan íntima no puede, digamos, imponerse cuando estamos en un estado laico. Creo que esa es la libertad, digamos, de la que se habla. Una mujer que quiere interrumpir, pues va a interrumpir. Una que no quiere interrumpir, no va a interrumpir. La despenalización no va a obligar a nadie. Y creo que esa es un poco la tónica de este tema, ¿no? La posibilidad de que tú tengas la elección, como en muchos otros temas, ¿no? Hablando de salud pública. Aquí el problema es que pues a quien se penaliza sí sigue siendo un tema de justicia social, porque se penaliza a las mujeres menos favorecidas. Yo creo que sí es muy preocupante que se use la religión en nombre de ir en contra de derechos humanos tan importantes como la posibilidad o no de tomar una decisión de cuántos hijos o no quieres tener. Y yo creo que es una cosa que está, digamos, poco explorada desde las organizaciones, porque sí coincido contigo en que es una bandera que se ha rodeado de lo religioso, cuando creo que incluso dentro de las propias religiones se podría hablar de esta libertad y de este respeto a la conciencia, ¿no? ¿Saben en qué estoy pensando? Estoy pensando que en la mayor parte de los casos, probablemente el obispo local católico fue con los legisladores o con el gobernador y le empujó, le presionó para que hubiera una legislación de ese tipo. Y luego los políticos, porque a mí lo que más me preocupa no es lo que digan las iglesias, porque cada iglesia tiene derecho a decir lo que quiera, sino los políticos, que son nuestros representantes políticos, digamos, en una sociedad democrática, en una república laica, no ven que no necesariamente esas personas que son los, digamos, dirigentes religiosos, no son necesariamente los representativos del pensar de las propias mujeres católicas, de los propios católicos. Es decir, no van a preguntarle a la gente, oigan, ¿ustedes están a favor o en contra?, sino que asumen que tener una posición moral y religiosa implica ir a promover ese tipo de legislaciones. Generando entonces sí una distorsión muy grande, porque luego resulta que hay legislaciones que van en contra de lo que los propios
creyentes muchas veces quieren. En el caso, yo me imagino que ustedes conocerán, las mujeres que van a abortar, que lo hacen intencional o sin intención, porque son abortos espontáneos, la mayor parte son mujeres con creencias religiosas. ¿Cómo enfrentan eso estas mujeres con una legislación que no solo se enfrenta a una moral religiosa que se les impone en una república laica, sino una moral que viene también de los propios médicos, como ustedes los han señalado? ¿Qué pasa ahora por la mente de nuestros médicos que se han vuelto tan conservadores? Y policías. Y policías, exacto. Se han vuelto conservadores y ahora policías, ¿no? Ya se volvieron parte del Ministerio Público, ¿no? Sí. Bueno, has planteado varias cuestiones. Una de ellas, el por qué la Iglesia quiere influir en la vida pública del país en este tipo de decisiones. Y sí ha habido reuniones de la Iglesia Católica donde se han comprometido a que, y a la que han acudido miembros de partidos políticos o personas que están en el gobierno, y que de alguna manera hay un compromiso de estos personas que, además de ser católicos, tienen un papel político dentro del Estado, a comprometerse a hacer legislaciones acordes a sus principios y de rechazar aquellas que sean contrarias. O sea, sí hay todo un plan, por así decirlo, de que las creencias religiosas no queden en el ámbito privado o en el ámbito nada más de las personas, sino que haya sino que se extienda a toda la vida pública. Entonces es por esto que vemos partidos políticos que defienden los principios de la Iglesia. Ese fue un punto que trataste. Otro, cómo poder entender que las mujeres religiosas puedan tomar este tipo de decisiones. Y por ejemplo, la base del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, ellas dicen, es que Dios nos dio la posibilidad de elegir. ¿Sí? Entonces, si Dios nos dio el libre albedrío, podemos decidir si queremos o no continuar con un embarazo. Sí, finalmente cada quien actúa en conciencia, ¿no? De acuerdo a lo que su conciencia les diga. No, yo más bien me estaba preocupado no tanto por lo que ellas piensen, sino por lo que los grupos que son los que tienen la posibilidad de facilitarles o complicarles su vida, terminan actuando, ¿no? Como terminan actuando, digamos, como si fueran sacerdotes prácticamente. Claro, ¿no? Es que la Iglesia Católica lo ha tomado como una bandera. Además, proteger la vida desde la concepción, y que no solo, como dices tú, no solo se refiere a la mujer que está embarazada, sino todo un contexto social, los médicos que las atienden, en el caso de violaciones, pues los del Ministerio Público. O sea, hay todo un grupo de personas que se sienten obligadas a respetar la vida desde la concepción. De acuerdo a esa idea. De acuerdo a esa idea, porque ya hay toda una bandera que defender, ¿no? Un símbolo que defender. Entonces, vamos a ir a un corte y después del corte quisiera regresar para que viéramos casos muy concretos de lo que sucede en los estados de la República, porque creo que es muy importante ver lo que específicamente, concretamente está pasando con las mujeres en cada uno de estos estados donde se han puesto en práctica ya esta nueva forma de persecución inquisitorial prácticamente, ¿no?